Por mucho que uno se haya analizado y que haya llegado, como en mi caso, hay todos los indicios de que llegué a un final de análisis conclusivo, uno sigue teniendo inconsciente, y se sigue manifestando de distintas maneras, pues. Em, en estos días estaba hablando con una persona en francés y hay una palabra que se la había preguntado varias veces y que incluso es una palabra que se utiliza en español, en castellano, que es partener, pero que es de francés, es partener. Este, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces, lo que pasa es que en partener está parto. ¿Eh? Hay una cercanía homofónica entre partener y parto, de parir. Y ese significante para mí pues tiene un peso pues histórico pues que me perturba y pues los recuerdo. Hola Rosario, hola Joaquín, María Luisa, Hola. hola. Entonces uno sigue teniendo inconsciente, lo digo pues porque, hola Joaquín, uno sigue teniendo inconsciente, no importa que uno haya llegado a final de análisis, a final de análisis conclusivo, eso sigue existiendo pues. Y eh, bueno, no sé por qué, eso sí no lo he descubierto todavía, porque se me tiende a olvidar el grabar las sesiones, tanto del seminario como del curso. Es algo misterioso. Bueno, me sigo poniendo entonces señales, pero no funcionan. Ya me iba a olvidar. El Señales. recordatorio. Bueno, la única señal que no falla es Rosario, que Sí, Rosario me recuerda, esa sí no falla. Pero me pongo papelitos. pero hoy Yo, entré tarde, ¿no? ¿O está ya a tiempo? no, Rosario no pudo asistir. Entonces me pongo papelitos. Se lee ahí, grabar, grabar. Ya. Qué sé yo, me pongo señales ahí de humo, hago de todo, pues. Y se sigue olvidando. Entonces, hay algo allí, pues un acto fallido, hay algo que se mete allí, pues. Eh, bueno, aprovecho para comentarlo porque es una enseñanza, pues, para ustedes. Hola Joaquín, no recuerdo, por favor, ¿me recuerdas dónde estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Estoy acá en Barcelona. En verdad estoy al lado de Angelita, en la misma casa. Ah, estás mal influenciado entonces. Ah, no lo escucho, a ver. Estás mal influenciado. Claro. Sí, en verdad, bueno, llegué a su curso gracias a Angelita. Yo estudié psicología en Bueno, Argentina y me mudé aquí y doy con que Angelita es mi compañera de está piso. bien, correcto. Hola, Luz Nelly, Aline. Ujú. Mucho gusto. Bueno, Hola, buen como día a cara nueva, todos. pues Buenas bienvenida. tardes a todos. Buenas tardes. Ajá. Pero Angelita, tienes que traer tres más para perdonarte las tres faltas que tienes. Voy a conseguir, voy a conseguir. Mm, Ok, segundito, por favor. Bien. Hola, Marta. Hola, Gabriel. Hola. Bueno, ok, entonces ya estoy grabando, sí, ya estoy grabando. Am, y hay una niñita ahí que tenemos entonces otra
Nos falta, ¿cómo es que se llama la paisanita venezolana, amiga de Paul? Cora. Se llama Cora. Cora, parecido por ahí. Bueno, en fin. Ah, hola María. Ok, por cierto, a ver, Berenice Campechano no puede asistir hoy, me avisó hoy Charo, pues parece que está un poco afectada, Charo Calle. Em, pero bueno, Berenice va a presentar en diciembre estas presentaciones breves que hacemos al principio. Entonces, pero para la siguiente, que es el 20 de noviembre, este, no tengo fijado todavía. María, tú puedes presentar el 20 de noviembre, dentro de 2 semanas, aprovechando, quizás ahorita pues tiene un poquito más de tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces para el 20 de noviembre, yo te había planteado el hablar un poquito de tu experiencia con niños autistas, puedes hacerlo, pero también otra puede ser psicoanálisis y educación, que es un tema general que a ti te interesa, u otro, cualquier cosa, Bueno, tema obviamente que nos interese, pues que tú quieras compartir un poco pues con todos. Si tú me dices y si tú tienes un material, tú le pones, si no, yo te busco pues un par de artículos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Este, hoy la presentación de participantes la va a realizar Virginio Gouveia. Es un compañero brasileño que vive en San Petersburgo. ¿Estás todavía en San Petersburgo, Virginia? Sí, sí. He tratado de hablar portugués con Virginio para alardear un poco de mi portugués, pero Virginio se niega. Virginio quiere alardear de su castellano. Entonces bueno, ni modo, pues. Entonces, Sí, bueno, sí. adelante, Virginio nos va a hablar de la pulsión de muerte. Virginio me envió antes un artículo escrito por él en el plano académico, un artículo pues muy bien preparado eh, en cuanto a la referencia. Yo lo leí muy interesante y que aborda pues eh, aspectos un poco sociopolíticos de la pulsión de muerte, ¿no? Por ejemplo, la guerra. Eh, Bueno, yo le pedí que más bien se inclinara hacia los aspectos clínicos en esta breve presentación. Más adelante podemos pues, profundizar eso no hay problema. Pero lo que nos interesa acá pues, es más que todo pues, los aspectos clínicos. Bueno, por otra parte, bueno, se ve pues que Virginio es profesor en la universidad, también lo eras allá en la universidad, era la de Belo Horizonte, Em Brasil, sim, em São Paulo, Guarulhos. en Guarulhos. Ajá, está bien. Bueno, entonces en las universidades hay pues un estilo muy referencial, ¿no? Muy de abundante de citas bibliográficas, es un estilo de las universidades en general, que es algo que les doy una opinión, pues Virginio o cualquiera puede no estar de acuerdo, yo simplemente les doy una opinión. Eso es algo que bloquea el saber que interesa en el psicoanálisis. ¿Eh? De hecho, es una de las grandes desviaciones que existen en el mundo del psicoanálisis, que son colegas que piensan que por estudiar libros y hablar de libros y libros y de mencionar 200.000 citas, están hablando de psicoanálisis. Y eso es una desviación, pues. Eso es muy propio, pues, de las universidades, pues, y no solo de las universidades, pues hay muchos colegas que son profesores o que no son profesores, pero que se equivocan, pues, porque no han realmente pasado por un análisis. Entonces no entienden pues esa cuestión. Bien, bueno, sin más preámbulos, entonces adelante. Virginio me alertó que él tiene que retirarse temprano porque es que por el cambio de horario, entonces él tiene que dar clases poco más tarde. Entonces, pues él me preguntó si era así adecuado. Yo le dije, mira, ya lo anunciamos, entonces lo correcto es hacerlo, pues y explicar, bueno, por qué tienes que retirar. Entonces, bueno, adelante,
Entonces nos va a hablar de la pulsión de muerte. Ok, adelante, Virginia. Bien, me gustaría agradecer, antes que nada, la oportunidad de estar aquí hablando sobre la pulsión de muerte. Bien, voy entonces a intentar ser muy didático y muy breve. Antes de nada, sería interesante situar la pulsión de muerte. Es un concepto que aparece en la obra de Freud en 1920 y que ahí hay un momento de cambio en la teoría psicoanalítica y en la clínica psicoanalítica hace algunos cambios que son interesantes. Por ejemplo, antes Freud trabajaba con la idea de que había una pulsión sexual y una pulsión de autoconservación. Así que empieza a cambiar este dualismo, ¿sí? Y empieza a pensar que hay una pulsión de muerte y una pulsión de vida. Así que la pulsión de muerte en Freud es verdad que tiene digamos que una naturaleza biológica, hay una argumentación biológica y metafísica, pero es verdad que hay también muchos, digamos que, puntos de contacto con la clínica psicoanalítica, porque en Más allá del principio de placer, Freud discorre sobre algunos fenómenos clínicos, ¿no? Por ejemplo, las neurosis traumáticas, los masoquismos y sadismos, ciertos sueños y juegos infantiles, como el Ford, que pone en duda el principio de placer, ¿no? Que hay más allá del principio de placer, transformando lo que antes era una ley, fenómeno universal del aparato psíquico, en un concepto que, digamos, que admite la relativización de un concepto que opera con una tendencia. Entonces, la pulsión de vida, ella tería digamos que el trabajo de hacer ligaciones, de ligar. Y la pulsión de muerte es silenciosa, no tendría digamos que una representación y a pulsión de muerte hace el trabajo de desligar, de romper, ¿sí? Voy a intentar, como tengo formación en psicoanálisis y tengo práctica en clínica también, es verdad que trabajo en el campo de la universidad, en Rusia, he trabajado en Brasil también, pero voy a intentar ser mucho simple y didáctico, ¿sí? Para no trabajar con un concepto mucho abstracto. Mira, entonces, para intentar, né, ser más didático, vamos contar una fábula, digamos, una fábula del escorpión y la rana. É interessante decir que en Lacan la pulsión de muerte es totalmente distinta de Freud, digamos. Porque si en Freud hay una concepción que es, digamos, biológica, metafísica, es la pulsión de muerte es una hipótesis en Freud. En Lacan, la pulsión de muerte ella está, digamos que, relacionada con el trabajo del negativo, ¿sí? Si la pulsión de muerte es, por ejemplo, un concepto muy polémico en la historia del psicoanálisis, muchos psicoanalistas no trabajan con la pulsión de muerte. Para Lacan, solo hay la pulsión de muerte. Por tanto, para Lacan, la pulsión de muerte es aquello que posibilita el cambio. Es aquello que posibilita la transformación.
pero en Freud es distinto. Mira, entonces, para, digamos, ilustrar mejor esta idea tan polémica, este concepto tan polémico en Freud, he pensado en contar una fábula, ¿sí?, del escorpión y la rana, ¿eh? Entonces, un día un escorpión llegó a la orilla de un río y vio a una rana dispuesta a cruzarlo. Rana, le dijo, ¿me llevarías en tu espalda hasta la otra orilla? La rana dudó. ¿Cómo podría hacerlo? Si te llevo, me picarás con tu aguijón y ambos moriremos ahogados. El escorpión, entonces, respondió con calma, ¿no? No seas tonta. Si te pico en medio del río, morirás tú, pero también morirá yo. No tendría sentido. Convencida por la lógica, la rana aceptó. El escorpión subió a su espalda y comenzaron a cruzar el río. El agua era fría y la corriente fuerte. A mitad del trayecto, la rana sintió un dolor pulsante en su cuerpo y el escorpión la había picado. Mientras el veneno recorría su cuerpo y ambos comenzaban a hundirse, la rana, con su último aliento, preguntó, ¿por qué lo hiciste? ¿No ves que ahora moriremos los dos? El escorpión, ya resignado a su destino, respondió, no pude evitarlo, es mi naturaleza. Mira, el concepto de pulsión de muerte, esta pequeñita fábula, representa un poco esta idea de que, metafóricamente, es una metáfora, ¿no?, que hay, digamos que, impulsos o pulsiones, no son instintos, ¿sí?, son pulsiones destructivas que para Freud está necesariamente relacionada con la compulsión a la repetición y que tienen la tendencia de retornar, ¿sí?, y de buscar, de intentar hacer el desligamento, de hacer, de propor una ruptura, de romper las ligaciones. Como he dicho, en Freud este concepto es una hipótesis. Hay en Freud mucho, digamos, un argumento que está basado en la biología, demasiadamente metafísico también, ¿no? Pero hay, digamos que puntos de contactos también, no creo que no sería mucho como útil para un pensador, un psicoanalista como Freud hacer o crear un concepto que no tenía serventia a la clínica, ¿no? Así que la pulsión de muerte también puede tener en su aspecto, digamos, clínico, mecanismos de su manifestación como el propio masoquismo, el sadismo, ¿sí? Hay un fenómeno que es un fenómeno histórico, cultural, pero que también, digamos que tiene espacio en la clínica, son las neuroses de guerra, ¿no? Las personas que vivían o que vivieron, mejor diciendo, experiencias traumáticas y que estas experiencias retornaban
¿sí? Y así que a partir de un fenómeno histórico, político, cultural que está en la sociedad, Freud pude compreender que hay alguna cosa para hallar del principio de placer. ¿Cómo explicar que las personas buscan, en la verdad, desplacer también? Y la pulsión de muerte es, digamos, un concepto y junto con la compulsión a la repetición que ayuda a pensar cómo personas pueden, los pacientes, ¿sí? Los sujetos pueden buscar, pueden desear, pueden querer cosas que son malas para ellos. Bien, como he dicho, en Lacan, la pulsión de muerte es digamos, no hay una naturaleza, digamos, que metafísica, ¿no? O digamos que no hay una naturaleza biológica abstracta, ¿no? Lacan, pero Lacan es un psicoanalista muy, digamos que muy creativo y leyendo los, para terminar, solo quería decir que leyendo los filósofos idealistas alemanes como Hegel, Lacan va, digamos que usar el concepto de trabajo del negativo de Hegel para pensar la pulsión de muerte en la clínica, porque la pulsión de muerte es como digamos que un dispositivo que posibilita no solo a destrucción. Y por eso la pulsión de muerte para Lacan está en todas las cosas, porque la pulsión de muerte también es aquello que posibilita la creación de nuevo, de cosas nuevas. No es solo a destrucción, como pensaba Freud. Bien, desafortunadamente tengo poco tiempo hoy. Quería, si posible, tal vez charlar un poco sobre las impresiones y bien, Ok, creo que es todo. Gracias. bueno, muchas gracias, Virginia. Algunos comentarios al respecto. Am, a ver, eh, voy a enfatizar eh, del cuento, no me recuerdo cómo es que se llama, de lo de la rana y el escorpión. eh, Esas son fábulas, una fábula. Bueno, podríamos llamarlo una fábula. Es esa oposición entre la naturaleza, perdón, entre la lógica y algo pues, que ocurre porque ocurre. ¿Eh? Es algo así lo que pasa con la pulsión de muerte. Ya nosotros tuvimos una clase sobre la pulsión de muerte y es posible que volvamos sobre eso porque es un concepto sumamente poderoso e importante, pues. Eh, Eso viene de algo observado en la clínica. Es decir, no es que provenga de la literatura ni de la filosofía. Puede que algunos filósofos, sociólogos, politólogos hayan pensado sobre eso, pero en la clínica psicoanalítica eso no es tan importante. Lo importante es que uno lo observa. De hecho, uno lo observa en uno mismo. Por ejemplo, mencionando el caso de la neurosis de guerra, ¿por qué alguien, los jóvenes de 18, 19, 20 años, a una guerra y ven cosas horrorosas? ¿Por qué luego las repiten, por ejemplo, en pesadillas? ¿Por qué? ¿Por qué eso se repite? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es algo que hace daño, que lastima, que tortura, que tormenta, ¿por qué? Pero sin ir tan lejos, em, pero hemos hablado aquí del concepto de goce, que ya es un concepto lacaniano. Dicho sea de paso, bueno, si tomamos el concepto de pulsión de muerte, una cosa es para Freud, otra es para Lacan, otra es para el otro, para el otro, para el otro. Hay que tener cuidado de no perderse.
mi sugerencia, pues de no perderse mucho en la búsqueda bibliográfica, sino de atenerse a la clínica. ¿eh? Este, para Lacan, toda pulsión es pulsión de muerte, pues porque siempre hay la tendencia a la repetición, pero no es lo mismo exactamente que lo que decía Lacan. Entonces no hay que perderse poniendo a pelear cuál es el concepto que es bueno, sino que en la clínica eso aparece. ¿Qué quiere decir que en la clínica aparecen los pacientes y aparece en uno mismo? Es decir, ¿por qué aquello que nos atormentó, que nos martirizó, que nos traumatizó en la infancia, por qué eso regresa? ¿Por qué algo que fue traumático para nosotros, cómo es posible que eso continúe si es algo que nos hace daño, nos atormenta, nos martiriza, nos aplasta la vida? ¿Por qué? No hay una explicación realmente última. Al razonarlo filosóficamente, pues Freud terminó llamándolo pulsión de muerte. Fue la manera en que lo llamó. No necesariamente es que tienda a morir, pero es así como él lo llamó, pues. A veces, pues sí, va la muerte de uno a de los otros. ¿Ves? Em, Solo, entonces, Virginio, sí. Sí. solo una última cosita. Interesante que antes de Freud hablar sobre pulsión de muerte, había una psicoanalista rusa, la primera psicoanalista mujer, Sabina llamada Spielrein. Sabina Spielrein, que ya había escrito sobre la pulsión de muerte en 1912, 13 o 14, y que era como muy próxima de Freud y de Jung, y creo que es muy interesante también. Fue paciente de Freud. Sí, Exactamente, sí. claro, pues sí, Sabina pues fue una mujer excepcional. No llegó pues a los desarrollos pues que llegó Freud, pero bueno, el punto es que Freud, bueno, lo tomó de allí, pues lo tomó la, digamos, la palabra, pero tomó el concepto y el término, pues, y lo adoptó pues a lo que él observaba clínicamente. Y es que lo observamos en nosotros mismos. ¿Por qué aquello que nos hizo sufrir espantosamente, por qué se repite? ¿Por qué se repite? Entonces, bueno, antes de que ya Virginio casi se tiene que retirar, el punto es un poco en mis propias reflexiones, es que eso que nos traumatizó fue algo que no pudimos poner en palabras, que nos conmovió, nos conmocionó, fue terrible, espantoso, y no pudimos pasarlo a la palabra de una manera ordenada. Es decir, eso se quedó como un contacto, como el contacto que nosotros tenemos antes de tener el lenguaje. Y por alguna razón, el cuerpo biológico interviene y trata de recuperar aquel contacto directo con la realidad. Bueno, no puedo extenderme ahorita al respecto, pero bueno, es una propia reflexión al respecto. Pues el asunto, pues, a la final, pues, muy difícil de demostrar o de encontrar una razón última de por qué es así. Bueno, Virginio, si quieres decir algo más, tú me explicaste pues que tenías que irte ya a esta hora precisamente. Muchas gracias por la oportunidad y bien, parabéns por Bueno, su perfecto, trabajo. Virginio. Esperamos seguir contando contigo y entonces ahora que has hablado, esperamos que entonces en el futuro intervengas más. Gracias. Sí, ¿Ok? sí. Então, podemos falar em português também. No me gusta, pero sí, sí. Bueno, Prefiero en ruso ruso no o puedo ni español. podré, no puedo, no estoy interesado tampoco. Bueno, hasta luego, Virginia. Ok, Hasta bien. pronto. Entonces, bueno, recuerden lo que les he dicho a todos, pues que es mi deseo. Pues, vamos a continuar con esta práctica de que al principio un participante haga una intervención breve. Eso creo que es muy bueno, pues es algo que realmente me parece pues que ha sido una iniciativa pues muy buena. Siento que le da más dinámica, que ustedes participan, lo hace menos aburrido pues la cosa, menos académica, menos parecida a las universidades o a los colegios clínicos. Entonces hay una cosa más movida, más divertida, pues. Entonces, no es obligatorio, pero me encantaría pues que todos
lo hagas, pues. No te rías más, que sabes que estoy pensando en ti. ¿Eh? Entonces, bueno, María Luisa, que está ahí en la sombra, que no le veo el rostro, sí, no es obligatorio, pero bueno, yo lo fastidiaré un poco. Me encantaría que lo hicieran, pues. Hagan ese pequeño esfuerzo. Pueden hasta simplemente leer algo. Yo les busco el material, lo que sea, pues. Si no se atreven, lo harán en el futuro, pero piensen en mí, denme eso como un obsequio, como un regalo. Entonces, bueno, ya hay algunos que han expuesto y que pondrán de nuevo también, eso no hay problema. Ya Angelita me dijo que quería hablar un poco sobre el silencio. Y bueno, yo había pensado, Angelita, que hablara sobre el chiste y su relación con el inconsciente. Em, pero bueno, si quieres hablar sobre el silencio, de todas maneras, es que tenemos una clase que es dedicada al silencio. Pero no hay problema. Si tú quieres hablar sobre eso, no hay problema. Tú lo hablas desde tu perspectiva de lo que tú quieras hablar. La clase está prevista hablarla desde la perspectiva de el rol del silencio en la sesión analítica. Pero del silencio se pueden hablar muchas cosas. Entonces, pero otros que no lo han hecho, pues Aline, pues que ya tiene tiempo asistiendo. José Carlos, pues que lo conozco personalmente, pues sé que tiene un recorrido pues muy importante. Este, María Luisa y Mar, que la sigo torturando. Este, Eugenia, no sé si has pensado en qué te gustaría hablar. Pues todavía no lo tengo definido, pero me gustaría mucho hablar en en el dispositivo psicoanalítico, el, el objeto A, el psicoanalista como semblante de objeto A, del Pero eso deseo. son profundidades, bueno, no hay problema. De hecho, tenemos una clase sobre el objeto A, pero hablar del semblante, pues hablar de eso, no hay problema, pues. O sea, esta es aquí ahí también, pues está, Eugenia está demostrando, pues, ser una mujer arriesgada. Bueno, entonces, Rosario, pues igualmente, yo habíamos comentado un poco, pero no llegamos a definir un tema, Rosario, sobre el que tú quisieras hablar. No tienes que decírmelo ahorita, obviamente, pero sabes que espero y esperamos que de nuevo tú intervengas, pues. Entonces, si piensas un tema que tú quieras hablar en un estilo similar al como lo hiciste la vez pasada y como lo han hecho otros compañeros. Ok. Joaquín y Luz Nelly, Luz Nelly, bueno, es una práctica, eso que ustedes vieron. Creo que el Luz Nelly también es la primera vez que asisten, ¿no? Sí, eso que vieron ahorita ya tenemos mucho tiempo poniéndolo en práctica. Es que un participante hace una breve presentación, 10 minutos. ¿Eh? A veces comentamos un poquito, más o menos. En el futuro puede que lo evolucionemos, pero eso va por allí. Entonces, pueden pensar un tema del que quieran hablar, pues me lo proponen y yo les puedo buscar un material, ustedes mismos lo buscan, lo que ustedes quieran, pues. ¿Entienden? Pero sepan, entonces, bien, eso. Aline ya nos dijo allí. Bueno, Aline, tú me dices pues un tema. Y José Carlos, que siempre se mantiene incógnita, que siempre está por ahí dándonos envidia en una fuente de soda por ahí. Esperemos pues que contribuya, pues compartas con nosotros. Ok, entonces vamos a hablar sobre la significación del falo. Mira, la significación del falo es un texto de Lacan de 1958. De hecho, ya todos saben, creo que les he dicho, ya yo no soy miembro del Foro de Barcelona. Yo ahora soy miembro, ya lo era desde hace un cierto tiempo, pero ahora solo soy miembro del Foro Gallego de Psicoanálisis, del que también es miembro Rosario. Puede que en el futuro me haga miembro también del Foro de Francia, ya veremos, pero no me voy a salir del Foro Gallego. Es una apuesta de vida que he hecho. Este es un lugar donde me han recibido de manera cálida, me han dado un lugar. Yo no quiero ningún lugar especial,
pero tampoco acepto que me ningunee, cosa que me ha ocurrido en otros lugares. Siempre ha habido gente que me recibe con mucha calidez y mucha generosidad, pero ha habido también gente un poco enferma y mezquina, pues, que ha hecho pues lo posible por ignorarme, pero eso pues no es posible. A la final de callarme, de silenciarme, pero como ven, no es posible, pues. ¿Eh? No es posible, no es posible derrotar a quien nunca se rinde. Es imposible derrotar a quien nunca se rinde. Ok, entonces ese texto lo estamos estudiando en un seminario del Foro Gallego. Es un texto relativamente temprano, es del 58, Lacan tenía 57, él comenzó su enseñanza propiamente lacaniana en el 53. Entonces, pues era lo que se llama un primer Lacan, desde el 53 hasta el 64, que es el seminario 10 de la angustia. Y es el año donde él se retira, es expulsado, él lo llamó él la excomunión, con lo cual él mismo se comparó nada más y nada menos que con Spinoza. Un chamo decimos en Venezuela, un muchacho pelado, como decimos en Colombia, aquí no hay colombianos, no hay. Sí, Luz, verdad, sí, Luz es colombiana, cachaca o paisa. No encuentra cómo hablar. Bueno, ya nos dirá. Yo soy medio colombiano también. Entonces, em, un segundo Lacan que va del 64 al 74 más o menos, hasta el seminario 20 aún, que también lo estamos estudiando en el Foro Gallego. Y bueno, el último, el tercer Lacan. Entonces, el primer cachaca, o rola, o sea, de Bogotá o de por ahí cerca. Ok, em, el primer Lacan es el Lacan del retorno a Freud. Los 10 primeros años, más o menos, del 53, que es el seminario de los escritos técnicos de Freud, hasta el 64, que es el seminario de la angustia. De veces que a él le dio mucha angustia porque lo botaron de la IPA, ¿no? Entonces se puso a estudiar pues la angustia todo un año. Después entonces va desde el seminario 11, que son los conceptos fundamentales del psicoanálisis, hasta el seminario 20, que es aún, en español aún, en francés encore. Aquí está Paul, que nos va a alardear también de su francés. Por ahí está. Y bueno, después del 21 al 26, 27, ya Lacan lo último lo que hacía era pues pascar el agua, pues entonces, pero bueno, lo llamaron seminario a unas últimas cositas que dijo, pues. Eso es pues el último Lacan. Ok, entonces volvemos pues a la significación del falo. Bueno, recuerden que este es un curso de introducción al psicoanálisis, pero no es un curso elemental, porque todos ustedes tienen ya un cierto recorrido, algunos un recorrido muy importante, otros un poco menos largo, pero todos están tocados por el psicoanálisis. ¿Eh? Y a Joaquín y a Luz Nelly, si no han sido tocados, los vamos a tocar aquí. Porque eso es algo pues que es contagioso, que se contagia por aquí por internet. Eso está planificado, yo hablé con Zoom. Entonces, em, bueno, ya decía, este es un curso introductorio, pero no es un curso elemental. Tratamos de poner lo complicado, fíjense que este segundo curso, este segundo ciclo, ya tratamos conceptos puramente lacanianos, pero en el estilo de que las cosas hagamos un esfuerzo de entenderlas. No quiere decir que después que tengamos somos una clase sobre algo, vamos a ser expertos sobre eso. Eso no ocurre, pues. O sea, uno está toda la vida estudiando pues a Lacan. Entonces, bueno, de hecho, el falo, ya el falo pues nos llama la atención, bueno, que eso del falo, esto como que es medio pornografía, ¿será? Porque el falo pues en castellano es el nombre del pene. No, pero esto no es pornografía, no es nada de eso. Entonces,
la significación del falo. Ya ahí se nos enreda la cosa, porque la significación, hemos hablado de significantes. Recuerde que hemos hablado de los significantes, que es algo fundamental. Por ejemplo, yo les dije al inicio que tenía problemas con esa palabra, partener, lo olvidaba en francés y en castellano también. Porque en castellano es partener, porque es un galicismo, es una palabra que se ha incorporado al español, al castellano. Y para mí, partener se me acerca a par, que para mí, en mi historia personal, pues tiene una significación que se acerca un poco a la pulsión de muerte. Entonces, por eso me cuesta. Cuando ya la he concientizado, es que viene de allí, es un parto en el aire, partenaire, partener. Entonces pasó a lo simbólico, entonces ya no lo olvido. Entonces, eso es para recordarles lo que es el significante. Cada uno de ustedes, los que están en análisis o han estado en análisis, pues lo saben, que los significantes, esas palabras que de repente uno quiere, las usa de una manera, pero resulta que tienen otra evocación, lo tocan a uno. Entonces ya cuando decimos la significación del falo, la cosa ahí ya no tiene que ver con el falo, el pene o el clítoris en la mujer como correspondiente, sino que tiene que ver con la significación. La significación. Se nos prende el bombillo. Entonces, a ver, esto viene de que Lacan se da cuenta un poco de su trabajo a partir de los textos de Freud. Se da cuenta que hay algo que hay que poner en palabras, que está allí, que no es real en el sentido lacaniano. No es algo que no se pueda poner en palabras. Pero es que se da cuenta de que en la relación entre los sexos interviene en lo sexual no solo los órganos genitales, sino que intervienen muchas otras cosas. No interviene, de hecho interviene lo que le falta a uno. A todos nos falta algo. Estructuralmente nos falta algo. Si somos normales, nos falta algo. Algo fundamental. Porque al entrar en el lenguaje nos hizo perder la conexión directa con los objetos. Y esa pérdida nos dejó una desgarradura. Entonces, por el hecho de ser seres de lenguaje, vivimos con una falta. Todos los seres normales vivimos con una falta. Eso es lo que en términos simples se llama el complejo de castración. Aunque hay diversas versiones del complejo de castración, la más simple es la del niño, que en el Edipo, el varón, coño, que eh, le provoca a la mamá, pero tiene miedo de que el papá le corte el pipí. Por ahí partió Freud, pues de eso tan elemental. Una observación clínica. Entonces, es como un poco por ahí como se resuelve, pues, como se presenta el complejo de Edipo en el varón. Él sale después diciendo, no, el padre se interpone, mejor no pongo en riesgo la cosita. Entonces, mejor me voy y me pienso en otras mujeres. Eh, el desarrollo más común de lo que se llama la salida del Edipo. Según Freud, la salida de la mujer es distinta. Es desear un hijo del padre, no puede tenerlo, y entonces, pues, la salida, pues, por ahí, pues, entonces, no lo puede, y entonces, Freud le llamó el penis night, la envidia del pene. Es algo muy discutible, pero es como lo finalizó Freud. Y para Freud, los análisis no pueden sino llegar hasta lo que él llamó la roca de la castración. Entonces, para Freud, los análisis no podían llegar sino hasta que el analizante así asumía que no podía ir más allá de la castración, de la roca de la castración.
Entonces, bueno, Lacan elaboró mucho el final de análisis, muchísimo más que Freud. Es Lacan quien habla del fantasma fundamental, del atravesamiento del fantasma, de la transformación del síntoma, de la caída del sujeto supuesto saber, de la caída de la transferencia. Entonces, es Lacan quien realmente elabora eh, una, una tesis completa, varias tesis completas sobre el final de análisis. Eh, ok, entonces, em, pero bueno, el punto final, el punto que aquí nos importa hoy es que todos vivimos con el complejo de castración. Es inconsciente, pero vivimos con él. Entonces, en el hombre en general, entonces, pues, el hombre tiene el pene. ¿Eh? Entonces, inconscientemente tiene miedo de perder. Y de hecho se pierde, simbólicamente se pierde, no solamente con una castración real, que a veces ocurre, ha ocurrido, pues, sea de distintas maneras, pues no quiero desviarme ahorita del tema central, sino que simbólicamente hay mujeres castradoras, ¿eh? Mujeres que castran al hombre, a la pareja hombre, lo castran. Es decir, que lo vuelven impotente, potente en la vida e impotente en el sexo. O sea, el hombre, como tiene el pene, tiene miedo de perderlo, miedo inconsciente. Es algo que se observa en la clínica. Es algo que se observa en la clínica después de más de un siglo y cuarto, pues ya, de existencia del psicoanálisis. Entonces, podríamos pensar que la mujer, como no tiene pene, entonces no tiene complejo de castración. No, sí, también. Ya vamos a ver un poco cómo ocurre la cuestión. ¿Ok? Entonces, el hombre, entonces se ubica, todos tenemos complejos de castración, porque estamos en el lenguaje. El lenguaje nos castró y eso nos dejó una herida con la que vivimos. Una herida súper recontra inconsciente. No percibimos eso, pero vivimos con eso, con esa falta. Esa falta la encarnamos de diversas maneras. Dicho sea de paso, gracias a esa falta, deseamos. El deseo viene de la falta, viene de la castración. ¿Eh? Entonces, el deseo humano, el deseo inconsciente, pues viene de allí. Ok, pero entonces Lacan se da cuenta de que el hombre, pues, a menudo, pues, encarna esa falta en la mujer, en una mujer. Bueno, puede ser en diversas mujeres, pero una mujer cada vez. Es decir, hay otras cosas que se diga, bueno, que si hay poliamor y que se acuesta con mucha o mujer que se acuesta con mucho, pero eso no necesariamente hay deseo, pues ahí hay mucho de deseo del otro, es decir, del otro social que dice, ay, no, ahora vamos a experimentar. Y ay, sí, sí, qué modernos somos, pues. Entonces cae pues, un poco en una imbecilidad, pues. Pero no necesariamente ahí hay un deseo. A menudo no hay deseo, sino deseo del otro social. O hay goce, hay otras cosas. Bien, entonces Lacan se da cuenta de eso, de que es algo que falta, que el hombre lo encarna en la mujer. Entonces, el hombre es realmente el que tiene el falo, el falo como pene, como miembro. Sin embargo, como le hace falta algo, a menudo lo encarna en la mujer, en una mujer. ¿Eh? Esa mujer puede variar, puede cambiar en la vida, lo que sea, pero la encarna en la mujer. Y bueno, hay otras variantes, porque eso no es lo único que nos mantiene en la vida. Pues. Am, pero entonces la mujer a menudo se coloca, entonces, aunque el hombre es el que tiene el pene, el falo como miembro, realmente tiene la falta y la siente, porque es el que tiene miedo de perder la hombría. Entonces, el hombre, ya se pone un poquito enredada la cosa, pero bueno, eso no hay manera, pues hay que enredarlo un poquito, pues y sentir
eso que uno no entiende y seguir sufriendo y un día pues uno empieza a ver la luz. Em, entonces el hombre que tiene el miembro, es decir, tiene el falo, sin embargo, él no es realmente, él no encarna la falta. Quien puede encarnar la falta es la mujer, desde ese punto de vista. Es la mujer quien se coloca como mujer. Entonces, la mujer puede colocarse como falta para el hombre. Bueno, Lacan se da cuenta de todo este enredo, se da cuenta clínicamente y en los textos de Freud. Entonces él se dice, no, tenemos que poner aquí orden en esta pea biológica. Pea decimos en Venezuela, en esta borrachera biológica, lingüística tenemos que poner orden. Vamos a inventarnos un término, una palabra para poder decir eso. ¿Cuál usamos? Bueno, Lacan, que siempre buscaba enredar la vaina. Entonces dice, bueno, vamos a usar el falo. Entonces, Lacan propone el falo como significante. ¿Eh? Dice, vamos a apartarnos un poco del falo como miembro, como órgano biológico. Vamos a usar, ha podido usar otro, pero ese fue el bendito Lacan el que se le ocurrió. No, vamos a usar falo y así pues. Entonces, nosotros usamos falo, entonces como significante. ¿Eh? Entonces, bueno, me sigue la cosa allí. ¿Eh? Entonces, eso ha permitido pues un desarrollo pues complejo pero muy importante para entender la relación entre los sexos, tanto en el plano del amor como en el plano de lo sexual. Pero hay que entonces remitirse a ese punto original de que Freud propone. Él lo dice en una parte de este texto o de un texto anterior, él dice, propongo el falo como significado. A ver, adelante, Gabriel. Sí, justamente con respecto, o sea, mi pregunta va más de uno, de por qué Lacan elige específicamente el falo. O sea, ya sabemos que el falo no es el pene, sino que el falo es un significante y que en este caso, eh, digamos que el contexto de la palabra es otro al que uno está acostumbrado a la cotidianidad, pero por qué específicamente Lacan establece la lógica del deseo desde algo que se asocia exclusivamente a lo masculino. Eso fue lo primero que me hizo ruido, tomando en cuenta Ah, de que estamos hablando de relación de hombre y mujer. Eso primero que nada. Y lo segundo, que ya eso sería una pregunta, digamos, más, o sea, más allá de Lacan, en el psicoanálisis contemporáneo se ha establecido una nueva lógica del deseo donde no se use la palabra falo, sino que se use otro concepto. bueno, la respuesta a la segunda es no. No, pues, es que es así. Eso lo utilizamos y en realidad pues sería largo de contar, pero es que entre los griegos más antiguos, ya el falo simbolizaba el deseo y lo sexual. Hay unos frescos, se llaman frescos, pinturas hechas en cavernas o en iglesias o que se recuperan de muros, en donde está representado el pudor. En varias pinturas, los frescos de Orvieto, creo que se llama, de la Catedral de Orvieto. Ustedes lo pueden buscar en Google, les aparece pues una pintura muy bonita, pues los frescos de Orvieto, déjame ver si los consigo ahí rapidito. Eh, bueno, no lo encuentro, eso lo dejamos para después, para no perder un tiempo. En donde, en varias láminas, porque entonces no habían inventado los videos, ¿ve? Entonces, no es lámina, en varias pinturas
se representa el pudor. Entonces aparece la imagen de un pene gigantesco, de tamaño de una persona, cubierto pues por un velo. Y entonces hay una mujer que se cubre los ojos, es el pudor. Bueno, esto es un poco anecdótico, pero en realidad pues los antiguos griegos pues ya representaban con el falo, con el pene, eh, todo lo relativo al deseo y a la sexualidad. Bueno, hay que recordar pues que la mujer no tiene pene, pero tiene clítoris, que es un pene. Es lo correspondiente, pues, la mujer al pene. Bueno, pero entonces, pues, ¿qué mejor que utilizar? Ah, bueno, pero la observación fundamental es que ya desde Freud había observado que en la psique, tanto masculina como femenina, solo hay una representación para el deseo y es el pene, tanto en la mujer como en el hombre, sea porque falta o porque no, porque está o porque no está. Entonces, hay raíces profundas para escoger el falo, pues no es tan caprichoso. Pues yo lo dije así por decirlo anecdóticamente, pero no es caprichoso en absoluto. ¿Ok? Entonces, lo que hizo Lacan, bueno, finalmente fue el decir, bueno, vamos entonces a decir, entonces hay un solo significante para ambos sexos, que es lo que se muestra en los sueños, pues, tanto para mujer como para hombre, es la representación del pene. ¿Ok? Entonces, por eso usamos falo. Dicho sea de paso, cuando decimos cuando dice Lacan, bueno, entonces propongo el falo como significante, el falo no pierde sus significaciones anteriores. Es decir, nosotros no podemos dejar de asociarlo con el miembro biológico, con el órgano, no podemos. O sea, también está allí. Porque recuerde que un significante puede significar muchas cosas. Ok, entonces, para continuar voy a compartir pantalla. Vamos a ver, compartir. No, este no es. Ok, este. Ok, ya lo ven, lo pueden leer. Bien, yo creo que todavía lo puedo poner un poquito más grande. Ok, entonces, este es un resumen de la significación del falo. La significación del falo es un texto como de 12 páginas muy densas. Este tiene pues 3 páginas y media, 4 páginas. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo para ir explicando pues, algunas de estas cosas. Repito, no es que esperemos que después de esta clase vamos a entender eso perfecto, no, ni después de esta clase, ni después de estar en un seminario de la significación del falo, ni de leérselo 5 o 10 veces, lo van a entender bien. Es un proceso largo. Y que tiene que ver fundamentalmente con el propio análisis, más que con la lectura de libritos y esas cosas, ¿no? Ok, entonces es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo. Es decir, eso que les hablé de que todos tenemos complejo de castración, en ese sentido amplio de que el lenguaje nos castra, ese complejo de castración nos anuda en muchos sentidos. En particular, todos nuestros síntomas están vinculados con el complejo de castración. No puede ser de otra manera, porque todo en nosotros está ligado al lenguaje. Y el lenguaje nos ha castrado. El complejo de castración tiene función de anudar, de que las cosas no anden por ahí sueltas, anudadas. Ok. Entonces, primero, en la estructuración dinámica de los síntomas, en el sentido analítico del término. Queremos decir de lo que es analizable en las neurosis, las perversiones y la psicosis. Es decir, todos los síntomas que nosotros observamos en la clínica y los síntomas que nosotros como humanos tenemos, por mucho que nos hayamos analizado, siempre tendremos síntomas,
porque el síntoma es una respuesta a lo real, es un mecanismo de defensa. No podemos vivir sin síntomas, eso no, es imposible. Lo que podemos es aliviarlo para que no nos aplaste la vida. ¿Ok? Segundo, en una regulación del desarrollo que da su ratio, su razón. El ratio aquí es un sinónimo de razón a este primer papel. A saber, la instalación en el sujeto de una posición inconsciente sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo, ni siquiera responder sin graves vicisitudes a las necesidades de su partener en la relación sexual e incluso acoger con justeza las del niño que es procreado en ellas. Ok, fíjense que acá Lacan, en este texto del 58, se adelanta a las fórmulas de la sexuación que las va a introducir en el seminario 20, si mal no recuerdo. Y al aforismo lacaniano no hay relación sexual. ¿Ok? No hay relación sexual, que no se le puede decir a los italianos. Si se le dice a los italianos eso, hay que explicarse lo que es lo que uno quiere decir. No es que no quiera decir que no haya relaciones sexuales, que no haya encuentros sexuales. El término en francés es il n'y a pas de rapport sexuel. Que se tradujo ese rapport, se puede traducir como proporción o como relación. Porque rapport, a veces utilizamos rapport en español, en castellano, pero es un galicismo, no es tan generalizado. Entonces, bueno, por buena o mala suerte se terminó traduciendo por no hay relación sexual. Lo que eso quiere decir es que no hay manera de que en el plano sexual haya la media naranja. Eso simplemente es imposible. Lacan dio una demostración bastante robusta en sentido matemático, en sentido lógico, una demostración bastante fuerte de que es así, de que es simplemente imposible. Entre una posición masculina y una posición más femenina, no hay posibilidad de hacer una completud, una perfección, una media naranja, dos medias naranjas. No hay manera. Fíjense que digo posición porque tanto el hombre como la mujer se pueden colocar en posición masculina. Posición masculina, cuando hablemos de la fórmula de la sexuación, fundizaremos más en eso, pero la posición masculina básicamente es la posición de tener, la posición de tener el falo, o la posición de ser, la posición de ser de tener el falo o de ser el falo. Ya ahorita nos vamos a encontrar con eso. Y igualmente, tanto el hombre como la mujer se pueden colocar en posición femenina, que es la posición de ser el falo, es decir, de ser la falta, de ser lo que le falta al otro. Porque eso que decía, que el hombre, en general el hombre encarna en una mujer eso que le falta, que él lo tiene, pero que precisamente como lo debe perder, pues entonces le hace una falta enorme, lo encarna en una mujer. Entonces, a menudo, no siempre, pues la mujer adopta ese papel de ser el falo para el hombre, de ser lo que le falta al hombre. ¿Eh? Ahora, cuando la mujer asume eso, pues también está perdiendo parte de su feminidad. No es que yo vaya a ir contra eso, no en absoluto, pues, pero es que una de las formas fundamentales de ser mujer es la de ser el falo para un hombre. Hay otras posiciones, como la posición histérica, no de la estructura histérica me refiero, sino ya de una histeria clínicamente, pues patológicamente una histeria que rechaza el sexo, rechaza lo sexual, que le da pues un asco que no lo puede soportar.
Ok, entonces, pero bueno, eso posibilita también que la mujer pueda tener acceso, la mujer o el hombre que se coloca como mujer, aunque para mí es un poco difícil, pues, para la mujer que no tiene pene es fácil, pues, colocarse como el falo para el hombre. Para el hombre que lo tiene, pues tiene pene, entonces no es tan fácil colocarse como lo que le falta a otro hombre. Pero bueno, esos son enredos, pues, los que ya llegaremos, pues, a eso. Ok. Entonces, con esto Lacan se adelanta a eso de que no hay relación sexual. No hay manera de complementarse. La relación sexual siempre va a ser fallida. Es importantísimo el asimilar eso, no como concepto, sino realmente asumirlo en el cuerpo, que no hay manera de que eso siempre va a fallar algo. Siempre. Siempre va a fallar algo. Ok. Ok, momentito. Antinomia interna a la asunción por el hombre de su sexo. ¿Por qué no debe asumir sus atributos sino a través de una amenaza? Se refiere al miedo de la castración, al complejo de castración orinal, al miedo que tiene el hombre de perder su virilidad, que no necesariamente es perder físicamente el pene, sino perder la potencia masculina. ¿Ok? Entonces se pregunta Lacan, ¿por qué no debe asumir sus atributos masculinos el hombre, sino a través de una amenaza, incluso bajo el aspecto de una privación, es decir, de que le priven del pene? Freud llegó hasta sugerir un desarreglo no contingente, sino esencial de la sexualidad humana, y que uno de sus últimos artículos se refiere a la irreductibilidad a todo análisis. Fíjense que esto es importante porque lo que dice Lacan aquí es que su aforismo, su fórmula de que no hay relación sexual, él dice, no es original mía. Yo la tomé de Freud. Bueno, y de mis observaciones clínicas, pues no es que Freud me le convenció porque Freud, pues, como hacen muchísimo la gran mayoría de lacanianos, que si Lacan lo dijo, no, eso es ley. O sea, y hay un acriticismo, una falta de espíritu crítico espantosa en general entre los lacanianos. No todos, pero la gran mayoría son absolutamente incapaces de cuestionar algo que diga Lacan. Y que alguien como yo, pues que pongo en duda las cosas, no, pues entonces ese hay que excomulgar, no puede ser. No, eso no puede ser. Bueno, en fin, pueden interrumpirme, no demasiado, pero pueden interrumpirme pues para preguntar, pues porque esto no es fácil, pues. ¿Ok? Entonces, y vamos a volver en el futuro, no se desespere, pues hasta que yo me muera voy a seguir con este ciclo de este curso. Para que no se estén inscribiendo en cosas por ahí que les cobran un hoja de la cara y a la final, pues, aprenderse 10.000 libros, eso no es aprender psicoanálisis. Bueno, ¿cuál es? Entonces, bueno, ese aforismo de Lacan, no hay relación sexual, aunque él lo depuró mucho y lo llevó a las fórmulas de la sexuación, que algún día las veremos. Él es honesto, Lacan ahí dice, eso lo tomé de Freud y de mi clínica. Yo lo observé que es así. Y llegué a demostrar por qué es así. Ok, ¿cuál es el nexo del asesinato del padre con el acto de la ley primordial si está incluido en él que la castración sea el castigo del incesto? A ver, eh, a ver, ¿quién se atreve a comentar de dónde viene este comentario? Lo leo de nuevo. ¿Cuál es el nexo del asesinato del padre con el pacto de la ley primordial si está incluido en él que la castración sea el castigo del incesto? ¿A qué se refiere esto? Es Bueno, una referencia al complejo de Edipo. hace referencia al complejo de Edíforo y a algo más lejano. Ya está Marta de nuevo. Se había salido, pues allá está de nuevo allí Marta.
Ok, a ver, Eugenia, que nos Eh, ilumine. Eugenia. Puede hacer referencia al deseo, a no desearás, al deseo de la madre de que el hijo sea su falo, hablando en Lacan, no en Freud, ¿no? Entonces, el deseo de la madre, el Bueno, hijo fíjate que desea. es una forma, es otra forma de decir lo que está diciendo Gabriel, es el complejo de Edipo. ¿Eh? Bueno, pero no, en realidad hace referencia a, sí, a eso, pero algo que está más allá de eso. Ajá, el mito de Edipo Rey. Pero bueno, hay algo más allá de eso que es el mito del padre originario de Lacan, perdón, de Freud en el Totemitabu. malestar en la cultura. Ah, ok. ¿Alguien dijo algo? Sí, yo había pensado en Totemitabu. En Totem y Tabú, en Totem y Tabú, correcto. Pues que dicho sea de paso, Totem y Tabú, pues es algo que está presente en todas las culturas, que fue observado por antropólogos en todas las culturas originarias, el tótem, el mito, el tótem y un mito originario. Pero en el malestar en la civilización, pero no importa tanto ahorita dónde, el punto es que hay el mito del padre originario, del Urvater en alemán, del Urvater. El padre originario eh, es un mito. Es un mito que expuso Freud. Es un mito científico, no en el sentido de que eso se ha demostrado. Un mito no se puede demostrar, pues un mito es una explicación cultural de una cultura, pues, por como todo, pues el mito cristiano de la creación, el mito tanto cristiano como judío, como musulmán de la creación, desde la nada, pues son mitos, pues. Entonces, pues, pero este mito, pues, lo creó Freud, y que es una interpretación del complejo de Edipo, pues, que es que había un padre originario, un Urfater, el padre originario, el que en la tribu podía gozar de todas las mujeres. Él podía gozar de todas las mujeres. Y él le prohibía a los hijos, ninguno podía gozar de las mujeres. Eh, Entonces, fíjense que eso paralelamente pone en juego, que dicho sea de paso, es estructural. Uno no es permitido pues casarse con la madre, ni enamorarse de la madre, ni tener sexo con la madre. Hay culturas en donde eso es posible, pero es porque la madre no es la que hace las roles de madre, sino que las hace otra mujer. Pero quien provee el amor originario no puede soportarse como fuente de deseo sexual. Es una cuestión estructural, no es de esta cultura o de la otra. ¿Eh? Entonces, por eso, pues, en la familia, no, mano, ahí no se puede. Hay que, bueno, Aline se está retirando. Ok, hasta luego, Aline. Porfa, por correo me dices qué tema le gustaría exponer. Right? No, entonces no se puede. Las mujeres de la tribu, es decir, las mujeres de la familia son intocables. Hay que irse para afuera. Con las hermanas y la madre, nada. Las hijas tampoco. Hay que irse para afuera. Pero a partir de eso, dándose cuenta que eso está presente en todas las culturas y en todas las personas, entonces Freud construye ese mito del padre, de la tribu, del padre originario que disfrutaba, gozaba de todas las mujeres y no le permitía a los hijos. Entonces los hijos, el que quería gozar de mujer, era expulsado de la tribu, tenía que irse por otro lado. Pero entonces llegan los hijos y se ponen de acuerdo. Vamos a joder este carajo. Entonces,
y matan al padre. Vamos a ponernos de acuerdo y entre todos que le tenían un pavor al padre, pues, lo matan y se lo comen. Pero entonces la culpa regresa. El padre muerto es el padre más poderoso que hay. ¿Eh? Porque entonces esa ley ya no se puede, ya no lo pueden matar de nuevo y sigue él atormentando desde la otra vida. Desde la otra vida, él sigue prohibiendo entonces las mujeres de la tribu. Entonces, los hermanos se ponen de acuerdo, lo matan, pero entonces después ven que no pueden gozar de la mujer, entonces tienen que irse. Para gozar de la mujer, pues hay que irse. Entonces, bueno, lo cuento así de una manera un poco folclórica, ese mito del padre, del Urvater, en alemán Urvater, del padre originario, que es lo que está detrás, pues, este, de ese complejo de Edipo. Fíjense que de dónde viene, a ver, por qué Freud llamó Edipo? ¿Por qué lo llamó complejo de Edipo? ¿De dónde viene? A ver, ¿por qué lo llamó Edipo? Del mito griego de Edipo Rey. De la tragedia griega de Sófocles, de Edipo Rey. Pero Edipo, ¿de dónde lo tomó Sófocles? De, de las tradiciones orales. Eso existía, estaba en la cultura. Entonces Sófocles, que era un genio, pues entonces lo pone en una tragedia, en una obra de teatro, en donde Edipo eh, se encuentra con una esfinge que lee el futuro, pues, este, y que le dice, perdonen si estoy cambiando el cuento, ¿no? Pues, no, eso no importa tanto, pues. Lo cierto es que Edipo, antes de nacer, sus padres reciben, bueno, una maldición, que él tiene que matarlo porque si no, él va a matar al padre y se va a acostar con la madre. ¿Eh? Entonces, los padres pues se lo dan a alguien, a alguien, un campesino, pues, con esa orden, pero no puede matarlo. Entonces, va y lo pone en lo cría por ahí, pues, alejado, pues, se lo lleva para otro lado. Bueno, y Edipo crece, pues, y Edipo, entonces, por el camino que va, pues, hacia una ciudad, se encuentra con el carretero y tienen un problema ahí con él, y entonces lo mata. Y resulta que matas al padre sin saberlo. Bueno, y entonces llega, pues, a una ciudad, pues, entonces se enamora de una mujer más vieja que él. Entonces se enamora de ella, pues como loco, pues bueno, cuando uno se enamora es como loco, no hay otra manera de enamorarse. Entonces pues, se casa con esa mujer, se acuesta con él, resulta que la mujer es la madre. Ni la madre lo sabía, ni él tampoco, porque él se había ido, se lo había llevado para otro lado para salvarlo, pues. Pero su destino estaba escrito. Entonces esa es la tragedia de Edipo. Eh, Entonces después él se entera de eso, se saca los ojos. Bueno, hay otra serie de tipo en Colonna, hay 2 o 3 obras más de Sófocles al respecto. Entonces por eso es que la llama así. A eso hace referencia. Bueno, comparto de nuevo el texto. Ajá, entonces, ok. Bueno, Paul ha estado muy callado. Sé que está por ahí, pero ha estado muy callado. Sé que está pensando en quién sabe qué. Bueno, solo sobre la base de los hechos clínicos puede ser fecunda la discusión. Fíjense bien en esto, no es sobre la base de leer este libro o el otro. ¿Ve? Todos somos lectores de libros. Yo leo como el que más, pero mi lectura de los libros es distinta. Siempre está leída a la luz de la clínica y a la luz de mi posición hacia el saber, que es una posición cercana al empirismo, que es que el saber nace es de lo que uno experimenta, no de la razón. Eh, entonces, em, solo sobre la base de los hechos clínicos, dice Lacan, puede ser fecunda la discusión. Estos demuestran una relación del sujeto con el falo
¿Ve? Con el falo como significante de la falta. Y al ser significante de la falta, es el significante del deseo, que se establece independientemente de la diferencia anatómica de los sexos, tanto para el hombre como para la mujer, tanto para la posición masculina como para la femenina, y que es por ello de una interpretación especialmente espinosa en la mujer y con relación a la mujer, concretamente en los 4 capítulos siguientes. Bueno, a ver, atención mujeres. Primero, de por qué la niña se considera a sí misma, aunque fuese por un momento, inconscientemente como castrada. Fíjense bien, esto es importante. A la mujer no le falta nada, la mujer es completa, no le falta nada. A la hembra biológica no le falta nada, a la hembra mamífero no le falta nada. La hembra, la gata, la perra, la vaca, no le falta nada a la hembra, no le falta nada, no es que le falta pene, no le falta nada. Pero a la mujer sí le falta. ¿Por qué? Porque tenemos lenguaje. Entonces hay uno que tiene y otro que no tiene. Es así en todos los lenguajes conocidos y por conocer es así. ¿Ves? Para describir al hombre, entonces el hombre es el que tiene pene y la mujer la que no lo tiene. Ya ahí se embromó la broma. Ya ahí la mujer nació como mujer, nació con el lenguaje. No es el sexo biológico, es el sexo humano. Entonces, por eso la mujer está colocada como la que no tiene. Y es, por supuesto, la representación fundamental del deseo. Por eso la mujer es el objeto de deseo por excelencia. Para un hombre, aunque se coloque en una posición femenina, la cosa está cuesta arriba, pues. Entonces, ni que se quite el órgano masculino, va a representar, aunque puede engañar a otro, pues, pero a sí mismo no se va a engañar nunca. Bueno, en fin, ese es un punto, es un tema peliagudo. Mejor no lo tocamos mucho, porque me cae por aquí cierto movimiento. Mm. Como castrada, pero la mujer entonces misma es un hecho clínico que se siente como castrada, como que le quitaron algo, como que lo tenía y se lo quitaron. En cuanto que ese término quiere decir privada del falo. Y por la operación de alguien, en primer lugar la madre y después el padre. Dice él, es preciso reconocer allí una transferencia en el sentido analítico del término. Bueno, no nos metamos ahorita con lo de la transferencia. Segundo, de por qué más primordialmente en los dos sexos la madre es considerada como provista del falo, como madre fálica. Eh, eh, Como madre fálica, pues, en general es la madre la que manda, la mujer la que manda. Así hayan hombres prepotentes y dominantes y golpeadores, bueno, esas son desviaciones. Pero en general la mujer es la que manda, pues. ¿Ves? Entonces, y el niño percibe eso. La mujer es la que manda porque es la que dice si estoy satisfecha o no. Si no estoy satisfecha, entonces tengo al hombre en la mano. ¿Ves? Y el niño percibe eso. Muchos hombres se colocan o nos colocamos, si es que me puede haber pasado a mí, pues, pero esto no es personal, pues. ¿Entiendes? Entonces, como siempre, complaciéndola, y hay que complacerla porque si no, pues, no hay como complacerla demasiado, porque una mujer demasiado satisfecha, entonces no puede desear. Hay que dejarle siempre, no complacerle todo, ¿eh? Para que pueda desear, para que algo quede insatisfecho. Bueno, tercero, de por qué correlativamente la significación de la castración no toma de hecho su alcance eficiente en cuanto a la formación de los síntomas, sino a partir de su descubrimiento como castración de la madre. Es decir, el niño descubre, tanto el varón como la hembra descubren que el padre tiene pene y la madre no. Y eso es estructurante en ambos, cada uno a su manera. Cuarto, estos tres problemas culminan en la cuestión de la razón en el desarrollo de la fase fálica. Bueno, eso de la fase fálica es un poco discutible, mejor que lo dejemos por lo menos de lado. Freud especifica bajo este término la primera maduración genital. Por una parte, se caracteriza por la dominación imaginaria del atributo fálico, es decir, del pene,
y por el goce masturbatorio. Ese es sobre todo en la alta infancia, en el periodo eh, de puber. Y por otra parte, localiza este goce en la mujer en el clítoris, promovido así a la función del falo, y que parece excluir así en los dos sexos hasta la terminación de esta fase, es decir, hasta la declinación del Edipo. Toda la localización instintiva de la vagina como lugar de la penetración vaginal. Recuerden lo que les dije, el Edipo se resuelve en general en el hombre, pues, por terminar buscando otra mujer, y entonces estableciendo el incesto. Puedo amar a mi madre, pero no puedo desear. Cualquier roce es perturbatorio. Eso es, en términos de Lacan, es real. No se puede poner en palabras. Entonces, el hombre mira hacia otro lado. Bueno, por supuesto que hay casos de casos, pues, pero en general, pues, es así. Hay otros, entonces, que terminan en perversión o en psicosis, pues, precisamente por transgredir la ley del incesto. Pero, pues, en general, pues, los que tenemos estructuras neuróticas, pues, eh, aceptamos la ley del incesto, aunque tenemos recuerdos que nos perturben, pues. Ok, bueno, voy a leer un poquito más y suspendemos aquí, pues, porque esto si no se hace, pues, muy pesado. Ciertos autores se vieron arrastrados a considerar la fase fálica como efecto de una represión y la función que toma en ella el objeto fálico como un síntoma. Pero esta es una digresión, pues realmente. Pero bueno, la dificultad empieza cuando se trata de saber qué síntoma. Fobia, dice uno, perversión, dice otro, y a veces el mismo. No es que no se presenten interesantes transmutaciones del objeto de una fobia en fetiche. Recuerdo que alguien se interesó en la clase anterior, creo, en la diferencia entre fobia y, em, y perversión, pero el tipo de perversión, se me pierde ahorita la palabra. Bueno, en fin. Pero precisamente si son del fetichismo, perdón, precisamente entre fobia y fetichismo. Si son interesantes por la diferencia en su lugar en la estructura. Termino con este párrafo, planteando muy justamente el problema de la relación de la castración con el deseo. Hace patente en ello su incapacidad para reconocer lo que sin embargo rodea de tan cerca que el término que dentro de poco nos dará su clave parece ser de su falta misma. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, este es un primer encuentro, em, con la significación del falo. Ya les dije pues que es un texto denso, pues, que no esperamos comprenderlo todo pues en un primer encuentro. Espero entonces que esta lectura, estos comentarios, espero que los hayan dejado suficientemente enredados e inquietos como para seguir perturbados. Ok, bueno, entonces, ¿qué podemos o qué queremos comentar, preguntar al respecto? Está suficientemente enredado como para no querer preguntar nada. A ver, Paul, está muy callado hoy. Sí, disculpen. He tenido unas visitas aquí en casa y se me ha hecho un poco difícil estar en la clase. Estaba mitad afuera y mitad Ah, acá. ok. Sí, lo siento mucho por esta Ah, ok, situación. ok, ok. Bueno, entonces como castigo en la próxima tiene que traer al igual que Angelita, pues un participante nuevo. Seguro que sí. Está bien. Bueno, ¿qué comentarios tienen Luz Nelly? Comentario general, no tiene que ser comentarios sobre el tema, porque puede ser de eso. Pues. Luz Nelly, Joaquín, que participan por primera vez, quieren comentar algo, lo que quieran. No se entiende esto nada. Es mejor estudiar psicología, que uno entiende todo. No, yo diría simplemente que tal vez que
el falo como significante de la falta y la diferencia. Esa palabra me parece importante para ubicar. La Que diferencia, polariza. dijiste. Claro, que Sí, sí. polariza. Ajá. Eso es importante, eso que dice Joaquín, porque es que a veces uno trata de entender todo hasta lo último y entonces no entiende nada. Hay que empezar por el principio. Y el principio es que Lacan propone el falo como significante. ¿Eh? Y entonces la pregunta de Gabriel, pero ¿por qué escoge ese? ¿Por qué ese bendito no escoge otro? Ah, pero hay razones para escoger. No es un mero capricho. Ya desde los antiguos griegos y antes también, pero lo ubicamos en los griegos, estaba ahí el falo como representación de lo que se tiene y lo que no se tiene, de lo que hace falta. O sea, hay que comenzar por eso. Por ejemplo, el rosario que estaba en la primera reunión de la significación del falo, un comentario pues que se hizo, pues es que para Lacan, la teoría del significante Lacan se refiere al significante para el sujeto, al significante como representación del sujeto. ¿Eh? Entonces, a ver, es para enredarlo un poquito más, no, esto lo ilumina porque es interesante. Fíjense que Lacan dice algo que el significante es lo que representa al sujeto para otro significante. Pues eso es un aforismo enredado. ¿Qué carajo quiere decir Lacan con eso? ¿De qué está hablando él? Del sujeto del inconsciente. Está hablando del sujeto. Ah, ese sujeto, Gabriel, mira, ahí está ese tipo. Ese sujeto, Luz Nelly, mírala, ahí está esa cachaja. No, no se refiere a eso, sino a que tanto Gabriel como Luz Nelly, como todos nosotros, tenemos un sujeto del inconsciente. Ajá, Luz Nelly hizo una pregunta ahí, ya la vamos a tratar después. Entonces, a ver, no es que el sujeto del inconsciente, es algo que deducimos de, de los sueños, de los lapsos, de las palabras que tocan, uno deduce, se da cuenta de que hay un sujeto del inconsciente. No es un sujeto del que tengamos conciencia, pero lo deducimos de los dichos del inconsciente. Eh, Es un efecto. ¿A qué te refieres, Joaquín? Tengo entendido que cuando dice que un sujeto es lo que representa un significante para otros significantes, que el sujeto es efecto mismo de los significantes, como para ubicar ese punto. Es eso, pero no nos enredes más, Joaquín. Sí, no, en efecto, eso, bueno, muy bien, no, efectivamente. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué es lo que Está quiere bien. decir eso? Que todos aquí, pues todos, los que están en análisis, los que están en análisis conmigo y los que no lo están también, pues se han dado cuenta que hay significantes que los tocan. Yo les acabo de decir uno mío, se los dije al principio, partener, ¿eh? Parto en el aire. Para mí, el sujeto de mi inconsciente, mi sujeto del inconsciente, en un momento determinado es representado por el significante parto, porque había algo allí reprimido. Eh, Y entonces el sujeto, ese sujeto, en un momento determinado, parto representa a mi sujeto, pero no es el único, no es el único. Por ejemplo, me recuerdo una vez en Pereira, entro a un paso por salgo de un seminario y entro a una oficina y hay un cuadro donde está una mujer de espaldas. Creo que era así, una mujer de espaldas. Y yo digo, ah, es de Dalí. Y de inmediato me corrijo, no, no puede ser de Dalí. Y yo dije, ¿por qué dije de Dalí? ¿Por qué no dije? Yo sabía que era de Magritte. ¿Por qué dije Dalí? ¿Por qué no dije Magritte?
Y me costó mucho recordar. Tuve que buscar el cuadro y hasta encontrarlo para darme cuenta que era de Magritte. Pero entonces me pregunté, ¿por qué no recordaba el nombre Magritte? Ah, porque en Magritte, para mí, que no hablaba francés, bueno, en ese entonces hablaba francés, pero pues Magritte en español se escribe, si lo pronunciamos como una palabra castellana, es Magritte. Entonces, ahí hay dos significantes que tienen un peso enorme para mí. Lo tenían, bueno, ya no lo tienen tanto, pero en ese entonces lo tenían, que es grite. Ma como mamá y grite como grito. Ahí había dos significantes que eran de mi inconsciente, que representaban a mi sujeto. ¿Me siguen? Entonces, igual lo pueden hacer para ustedes mismos. Entonces, eso es lo que Lacan llama los S1. Lo que pasa es que los que hablan en lacanés no pueden explicar esto porque siempre hablan es de lacanés, el S1 y el S2, y entonces la forclusión y todo eso terminan no explicando nada porque no lo entienden. Los S1 son significantes que representan al sujeto, es decir, al sujeto del inconsciente. ¿Para quién? Para otro sujeto. Yo se los estoy contando a ustedes y para cada uno estos tres significantes, estos cuatro significantes, parto, aire, mamá o madre y grito, para cada uno en su inconsciente puede que tenga algún impacto o no. Pero en mi propio inconsciente, pues eso toca a un S2. C2 es el saber, es decir, son otros significantes que se asocian, pero que ya no representan al sujeto. Bueno, espero haberlos enredado, orientado un poquito, pero también enredado un poquito. Ok, ajá, pero el punto es que por eso es que me recordé de la sesión donde estuve por Rosario, es que fíjense que cuando Lacan propone el falo como significante, ese significante no es un S1 de ningún sujeto en general, puede que se lo sea para algunos, puede que para mí, para cualquier mí, pues, el significante falo, uy, eso me perturbe mucho, uf, mi inconsciente se perturba, yo quiero, no digan esa palabra, uy, qué nervios. Pues eso puede ser para algunos el falo, el significante falo sea un S1 para él, pero para todo en general, no. ¿eh? Entonces, eso no implica que no utilicemos el falo y que entonces digamos, no, eso no está en la teoría del significante de Lacan, para nada. De hecho, los S2 no son S1, es decir, son significantes de saber. O sea, por ejemplo, grite, madre, grito. Vamos a poner partener, parto, aire. Parto, parte, partida, partamos. Dentro de poco partimos, ya vamos a dejar esta clase, vamos a partir. Se asocia con otros significantes. Aire, me sacaron el aire. Estás en el aire, tú vives en el aire. Este vive en el aire. Para algunos es posible que eso le toque. Ay, a mí me decían así. Mi mamá me decía así. Este muchacho vive en el aire, esta mujer vive en el aire. Entonces eso me duele. Entonces ahí está mi significante. Mi significante. Bueno, ok, ¿qué es lo que veía? Déjeme ver el chat para ver qué es lo que decía Luz Nelly, que dice que no le funciona el micro. ¿Qué diferencia hay entre significación con significante y con significado? O significación es similar al significado. Ok. Significación, significante y significado. ¿Ok? Dependiendo de qué autor tomemos, eso significa distintas cosas. Si tomamos a fulanito, a sutanito, al lingüista este, al lingüista el otro, qué sé yo. Pero bueno, en Lacan, fundamentalmente, significante y significado los podemos tomar de la lingüística de Ferdinand de Saussure.
Saussure, Saussure. Perdóneme que alardeé aquí de mi francés. Yo no pierdo oportunidad de hacerlo. Bueno, significante, te a ver, bueno, lo acabo de decir, aire, la palabra aire es un significante, pero puede significar tanto el aire de los pulmones como el aire, como vives en el aire, es una metáfora queriendo decir que vive en las neblinas, en las nebulosas, o el aire como elemento eh, de la química de los gases. O sea, tiene distintos significantes. ¿Ve? Parto, parto es más fácil, pues. Fíjate que parto es tanto el parto de la mujer o de la hembra mamífero, como parto del verbo partir. ¿Me sigue? Fíjate que parto, ese es facilito ahí. Parto, un momentico, parto. ¿Quién va a parir? ¿Quién va a parir? No vale, que parto, que me voy. Ah, esa es la cosa, bueno. Parto, bueno, te vas. No, no, no vale, es que voy a partir el pan. Fíjate, parto, ahí le encontramos tres significados distintos. Entonces, significante es aquello que significa, usualmente las palabras, ¿eh? Pero hay símbolos que también son significantes, pues. ¿Eh? Pero no nos enredemos por ahí. En principio las palabras son significantes. Parto, y ahí le encontramos tres significados distintos. Parto del acto de parir, parto de partida, de partir, y parto de partir algo en pedazos. ¿Eh? Significación es el acto de significar. ¿Ve? Yo cuando explico qué es un significado, le estoy dando una significación. Es un acto. ¿Ve? Es el acto de significar. Se lo estoy, de nuevo, esto se puede enredar muchísimo y entonces alguien, no, pero es que la página tal, acá dice, pero en fin, si se terminan enredando en páginas, nunca terminan percibiendo el hecho clínico y el hecho real. Esto no hay que llegar a ninguna clínica para darse cuenta de que esto es así, ni hay que irse a la lingüística. Es un hecho de la vida cotidiana. Es un hecho de la vida cotidiana. ¿Eh? Este, mm, es así. Bueno, digo fútbol, por ejemplo. Entonces, para nosotros, fútbol es una cosa. ¿Eh? Eso es para interesar a María Luisa, que es madre de un ex futbolista que jugó con el Barcelona y otros equipos. Bojan Kerkic, ¿lo pronuncié bien? Ah, bravo, aplauso para mí. Ajá, y que ahora trabaja como coach, es coach, entrenador, No, no es coach, es coordinador del Fútbol Club Barcelona. es coordinador. Sí, Ok. está con el entrenador Flick y Deco, director deportivo. Ah, ok, con Deco el portugués Es eh, Deco y da con Sousa, Flick que sigue siendo el DT. entrenador. Ok. Bueno, fíjense que fútbol para nosotros es una cosa, pero para todo el mundo fútbol es lo que nosotros conocemos como fútbol. Ustedes van a Estados Unidos y hablan de fútbol y ¿qué van a ver? Ay, voy a ver un partido de fútbol. ¿Qué van a ver? Fútbol americano, soccer. Sí. Eh, entonces, pero bueno, entonces cuando yo lo explico, cuando hablo de eso, yo le estoy dando significación. Es el acto de significar. ¿Ok?
Bueno, esto en el futuro no se preocupe, lo podemos seguir enredando todo lo que quiera. A ver, José Carlos, que ha estado de incógnito. Angelita, pues que ha estado puro riéndose ahí, pues, y no nos ha dicho nada. A ver. Ah, no, es que está imitando la estatua del pensador, está así. A ver, José Carlos como que está nada más la cara, como que se está tomando el café o la copita de vino por allá en donde él se coloca tan cómodamente para los seminarios y los cursos. Bueno, pues algo más. Bueno, Mar y María Luisa, ya saben mi plegaria, ese regalo que les pedí, regalo de Navidad. ¿Ok? Yo los ayudo, tranquilo. Bueno, entonces, bien, entonces Joaquín y Lucelli, pues, como les he dicho, pues, eh, están invitados, no es obligatorio, pero yo querría, pues, que de verdad pues, lo hiciesen como una contribución, pues, al curso. ¿Eh? No importa en qué estado está, aquí nadie es sabio, pues. ¿Eh? Entonces, los sabios son los analistas que no se dejan destituir, ¿no? Hay algunos analistas, pues, que entonces son sabios, pues, entonces se colocan como los que saben todo, son los que no saben realmente. Entonces, ponen un semblante de que saben, y la página tal, y la página cual, y el seminario tal, el seminario tal. Angelita conoce uno. Pues no lo voy a decir. Se dice el pecado, pero no el pecador. Y en realidad no sabe. Pues. El que va mucho del libro tal al libro cual, no sabe. Es que no sabe. No sabe. Entonces, bueno, Joaquín, pues que ya nos dio pistas de que tiene un recorrido por ahí, pero aquí te vamos a cambiar porque yo sé la pista de dónde vienes, pues allá pues el saber referencial es muy preciado y es una desviación del psicoanálisis. Este, mm, pero bueno, eso pues lo hablaremos en el futuro. Tienes derecho a no estar de acuerdo, aquí todo vale. Yo no impongo, yo aquí no impongo el discurso del amo ni el discurso universitario. Yo aquí pongo en práctica el discurso socrático, que es el discurso histérico, y de alguna manera el discurso del analista cuando los dejo intrigados con el deseo del analista, con el deseo de saber, con el final de análisis. Bueno, muy bien, entonces hasta dentro de 2 semanas, hasta el 20 de noviembre. ¿Ok? Entonces, Vale, bueno, pórtense chao. bien o pórtense mal y me cuentan. Eso, tú Nos también. cuentan. Gracias. Gracias. Bueno, chao. Gracias.